Epístola a los Romanos, capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido anteriormente por medio de sus profetas en las Escrituras Santas, acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació de la descendencia de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección de entre los muertos. Por él recibimos gracia y apostolado, para la obediencia de la fe entre todas las naciones, por causa de su nombre, entre las cuales estáis vosotros también, los llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primero doy gracias a mi Dios, por Jesucristo, por todos vosotros, de que vuestra fe es anunciada en todo el mundo, porque Dios es mi testigo, a quien sirvo con mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, pidiendo si por algún medio, finalmente pueda, tener un próspero viaje según la voluntad de Dios, para ir hasta vosotros, porque deseo mucho veros, para poder comunicaros algún don espiritual, con el fin de que seáis fortalecidos, esto es, para que sea consolado junto con vosotros por la fe mutua, tanto vuestra como mía. Hermanos, no quiero que ignoréis que muchas veces he propuesto ir hasta vosotros, pero fui impedido hasta ahora, para que yo también tenga algún fruto entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Soy deudor tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes, así que, en cuanto a mí, estoy listo para anunciaros también el Evangelio, a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primero del judío y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe. Y como está escrito, el justo vivirá por la fe, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo mostró. Pues las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, son claramente vistas, siendo entendidas por medio de las cosas que han sido creadas, hasta su poder eterno y divinidad, de manera que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, diciendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, por la semejanza de la imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, por las concupiscencias de sus corazones, para deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues hasta sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo torpezas, y recibiendo en sí mismos la recompensa debida a su error. Y como no quisieron retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, maledicentes, aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, sin entendimiento, rompedores de pactos, sin afecto natural, irreconciliables, implacables, los cuales, conociendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Epístola a los Romanos, capítulo 2. Por lo tanto, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, que juzgas, porque, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Pues tú que juzgas, haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios es según la verdad contra los que practican tales cosas. Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento? Pero, según tu dureza y tu corazón impenitente, acumulas para ti ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual recompensará a cada uno según sus obras, a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad para vida eterna. Pero a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, indignación y ira, tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que hace lo malo, del judío primero y también del gentil. Pero gloria, honor y paz a todo aquel que hace el bien, al judío primero y también al gentil, porque para con Dios no hay acepción de personas. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la practican serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen naturalmente las cosas que son de la ley, no teniendo ley, para sí mismos son ley, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente su conciencia y sus pensamientos, bien acusándolos, bien defendiéndolos, en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, por Jesucristo, según mi evangelio. He aquí, tú te llamas judío, y te apoyas en la ley, y te jactas de Dios, y conoces su voluntad, y apruebas lo excelente, siendo instruido por la ley. Estás confiado de que eres guía de ciegos, luz para los que están en oscuridad, instructor de los insensatos, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, cometes adulterio. Tú que aborreces los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios por la transgresión de la ley, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros, como está escrito. Porque la circuncisión ciertamente es útil si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se convierte en incircuncisión. Por lo tanto, si la incircuncisión guarda los preceptos de la ley, ¿no será la incircuncisión considerada como circuncisión? Y la incircuncisión que por naturaleza cumple la ley, no te juzgará a ti, que por la letra y por la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que lo es en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, y no en la letra, cuyo elogio no proviene de los hombres, sino de Dios. Epístola a los Romanos, capítulo 4. ¿Qué diremos pues que encontró Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios, y eso le fue contado como justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le atribuye según la gracia, sino según la deuda. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. Así también David describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios le imputa justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa el pecado.
Entonces, ¿viene esta bienaventuranza solo sobre la circuncisión o también sobre la incircuncisión? Porque decimos que la fe fue contada a Abraham como justicia. Pero ¿cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos, los que creen aunque no estén circuncidados, a fin de que también a ellos se les cuente la justicia, y fuera padre de la circuncisión, de aquellos que no solo son de la circuncisión, sino que también andan en las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa de que sería heredero del mundono fue hecha a Abraham, ni a su descendencia por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Pues si los que son de la ley son herederos, la fe es vana, y la promesa es anulada, porque la ley trae la ira. Porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por lo tanto, es por la fe, para que sea según la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solo para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros, como está escrito: por padre de muchas naciones te he constituido, delante de aquel en quien creyó, Dios quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran, quien, contra esperanza, creyó en esperanza, para que fuera padre de muchas naciones, según lo que le fue dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya amortecido, pues tenía casi 100 años, ni tampoco consideró la esterilidad del vientre de Sara. Y no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Él prometió también era poderoso para cumplirlo, por lo cual le fue contado como justicia. Ahora bien, no solo por causa de Él está escrito que le fue contado, sino también por nosotros, a quienes nos será contado, si creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos, quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Epístola a los Romanos, capítulo 5. Siendo pues justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, estando nosotros aún sin fuerzas, murió a su tiempo por los impíos. Difícilmente alguien morirá por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el buen hombre, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que Cristo murió por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. Mucho más ahora, siendo justificados por su sangre, seremos por él salvos de la ira. Porque sí, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por lo que todos pecaron. Porque hasta la ley estaba el pecado en el mundo, pero el pecado no es imputado, no habiendo ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron a la semejanza de la transgresión de Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero no es así el don gratuito como la ofensa, porque si por la ofensa de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia, que es de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para muchos.
Y no fue así el don como por la ofensa de uno solo que pecó, porque el juicio vino por una sola ofensa, para condenación, pero el don gratuito vino por muchas ofensas, para justificación. Porque si por la ofensa de uno solo reinó la muerte por él, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Pues así como por una sola ofensa vino el juicio sobre todos los hombres para condenación, así también por una sola acción de justicia vino la gracia sobre todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. Vino, pues, la ley para que la ofensa abundara, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para la muerte, también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que estamos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo, fuimos bautizados en su muerte? De tal manera que fuimos sepultados con él por el bautismo en la muerte, para que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así, también andemos nosotros en novedad de vida. Porque si hemos sido plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, porque el que está muerto está justificado del pecado. Ahora bien, si ya hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que, habiendo sido Cristo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a haber muerto, murió una vez para el pecado, pero en cuanto a vivir, vive para Dios. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus deseos. Ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os presentáis como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que habiendo sido esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y, siendo libres del pecado, habéis sido hechos esclavos de la justicia. Hablo como hombre, por la debilidad de vuestra carne, pues así como presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, estabais libres de la justicia, ¿y qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pues el fin de ellas es muerte. Pero ahora, libres del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación, y al final, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Epístola a los Romanos, capítulo 7. ¿No sabéis, hermanos, porque hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste vive? Porque la mujer que está sujeta al marido mientras vive, está ligada por la ley al marido. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. De modo que viviendo el marido, si se casara con otro hombre, sería llamada adúltera. Pero si el marido muere, ella queda libre de esa ley, y no será adúltera si se casa con otro marido.
Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque, cuando estábamos en la carne, las pasiones de los pecados, que son por la ley, operaban en nuestros miembros para dar fruto para la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, muertos a aquello en lo que estábamos retenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu, y no en la vieja manera de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿Es la ley pecado? En ninguna manera. Pero no conocí el pecado sino por la ley, porque no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado estaba muerto, y yo en algún tiempo vivía sin la ley. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí, y el mandamiento que era para vida, lo encontré para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. Así que la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿se ha hecho bueno para mí la muerte? En ninguna manera. Pero el pecado, para que se manifestase el pecado, obró en mí la muerte por el bien, para que por el mandamiento el pecado llegase a ser excesivamente maligno. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido, bajo el pecado. Porque lo que hago no lo apruebo, pues lo que quiero, eso no lo hago, pero lo que aborrezco, eso hago, y si hago lo que no quiero, consiento con la ley, que es buena. Ahora bien, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí, porque sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero no puedo hacer el bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora bien, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Epístola a los Romanos, capítulo 8. Por lo tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible para la ley, por cuanto estaba debilitada por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecador a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que se cumpliera en nosotros la justicia de la ley, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son conforme a la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Porque la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, aquel que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. De manera que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él,
para que también seamos glorificados juntamente con Él. Porque tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Porque la ardiente expectación de la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de buena voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, con esperanza. Porque también la misma creación será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué hemos de pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquel que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, y es Él quien, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién intentará acusación contra los escogidos de Dios? Es Dios quien los justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por tu causa somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Epístola a los Romanos, capítulo 9. Cuando concibió de Isaac, nuestro padre, porque, no habiendo ellos nacido aún, ni habiendo hecho bien o mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera firme, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos, pues, a esto? ¿La injusticia de parte de Dios? De ninguna manera, porque dice a Moisés: me compadeceré de quien me compadezca, y tendré misericordia de quien tenga misericordia. Así que, esto no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Así que tiene misericordia de quien quiere, y endurece a quien quiere. Me dirás entonces: ¿por qué se queja él aún? Pues ¿quién resistió a su voluntad? Pero, oh hombre, ¿quién eres tú para responderle a Dios? ¿Acaso la cosa formada le dirá al que la formó: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero poder sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué diremos si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para perdición, para dar a conocer las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, los cuales somos nosotros, a quienes también llamó, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también dice, Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la que no era amada, y en el lugar donde les fue dicho, no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios vivo. También Isaías clama acerca de Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra, completándola y acortándola en justicia, porque el Señor acortará su obra sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, habríamos sido como Sodoma y semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos pues que los gentiles que no buscaban la justicia han alcanzado la justicia? Sí, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que buscaba la ley de la justicia, no alcanzó a la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque no fue por la fe, sino como por las obras de la ley. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y todo el que crea en ella no será avergonzado. Epístola a los Romanos, capítulo 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y la oración a Dios por Israel es para que sean salvos, porque dan testimonio de que tienen celo de Dios, pero no con entendimiento, porque ignorando la justicia de Dios y buscando establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, diciendo: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe habla así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo de arriba, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para traer de los muertos a Cristo. Pero ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Pues no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor es Señor de todos, rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en quien no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los 1200 que anuncian el evangelio de paz, de los que traen buenas nuevas de cosas buenas. Pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Sí, por supuesto, por toda la tierra salió su voz y sus palabras hasta los confines del mundo. Pero digo, ¿acaso Israel no supo? Primero Moisés dice: os provocaré celos con los que no son pueblo, con una nación insensata os provocaré ira. Oseas se atreve a decir: fui hallado por los que no me buscaban, fui manifestado a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y contradictor. Epístola a los Romanos, capítulo 11. Digo, pues, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al que antes conoció, ¿o no? ¿Sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías? ¿Cómo habla a Dios contra Israel diciendo: Señor, mataron a tus profetas y derribaron tus altares, y yo solo he quedado, y buscan mi vida?
Pero ¿qué le dice la respuesta divina? He reservado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente conforme a la elección de la gracia. Pero si es por gracia, ya no es por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, pero si es por las obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué, pues? Lo que Israel buscaba no lo alcanzó, pero los escogidos lo alcanzaron, y los otros fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de embotamiento, ojos para que no vean, y oídos para que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea su mesa como trampa y como red, y como tropiezo y como castigo para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no vean, y encorvénse continuamente sus espaldas. Digo pues, ¿tropezaron para caer? De ninguna manera. Pero por su caída vino la salvación a los gentiles para incitarles a celos. Y si su caída es la riqueza del mundo, y su disminución la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plenitud? Porque a vosotros hablo, gentiles, que mientras soy apóstol, de los gentiles glorifico mi ministerio, para ver si de alguna manera puedo incitar a celos a los de mi carne, y salvar a algunos de ellos. Porque si su rechazo es la reconciliación del mundo, ¿cuál será su admisión, sino la vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también la masa lo es. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si algunos de los ramos fueron quebrados, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellos, y hecho participante de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra los ramos. Y si te jactas contra ellos, no eres tú el que sustenta a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Pues los ramos fueron quebrados para que yo fuera injertado. Está bien, por su incredulidad fueron quebrados, y tú estás de pie por la fe. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a los ramos naturales, teme que tampoco te perdone a ti. Considera, pues, la bondad y la severidad de Dios. Para con los que cayeron severidad, pero para contigo, la bondad, si permaneces en su bondad. De otra manera, tú también serás cortado, y también ellos, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os volváis sabios en vuestra propia opinión, que el endurecimiento ha acontecido en parte a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito. De Sión vendrá el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Porque así como vosotros, también en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que también ellos alcancen misericordia por la misericordia que a vosotros se os ha mostrado, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, tanto de la sabiduría como de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, y cuán inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero a él para que le sea recompensado? Porque de él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Epístola a los Romanos, capítulo 12. Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros que no piense de sí mismo más de lo que conviene, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro los unos de los otros. De modo que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es profecía, sea conforme a la medida de la fe; si es ministerio, sea en el ministerio; si es enseñar, en la enseñanza; si es exhortar, en la exhortación. El que reparte, hágalo con liberalidad; el que preside, con diligencia; el que ejerce misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sed pacientes en la tribulación, perseverad en la oración. Comunicad con los santos en sus necesidades, seguid la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Sed unánimes entre vosotros. No seáis altivos, sino condescended con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. A ninguno devolváis mal por mal. Procurad las cosas honestas delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres amados. No os venguéis a vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo recompensaré, dice el Señor. Por tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Epístola a los Romanos, capítulo 13. Que toda alma esté sujeta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las autoridades que hay fueron ordenadas por Dios. Por tanto, el que resiste a la autoridad, resiste a la ordenación de Dios, y los que resisten, traerán sobre sí mismos condenación, porque los magistrados no son terror para las buenas obras, sino para las malas. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque ella es ministra de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es ministra de Dios, vengadora para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que estéis sujetos no solo por causa de la ira, sino también por causa de la conciencia. Por esta razón también pagáis tributos, porque son ministros de Dios, atendiendo siempre a este servicio. Dad a todos lo que les es debido. A quien tributo, tributo; a quien impuesto, impuesto; a quien temor, temor; a quien honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amor con que os améis unos a otros, porque el que ama a los demás ha cumplido la ley. Porque el mandato: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, todo en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto digo, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque nuestra salvación está ahora más cerca de lo que cuando creímos. La noche está avanzada, y el día está cerca. Rechacemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos de las armas de la luz. Andemos honestamente como de día, no en orgías y borracheras, no en deshonestidades y disoluciones, no en contiendas e envidias, sino revestíos del Señor Jesucristo, y no cuidéis de la carne en sus deseos. Acoged al que es débil en la fe,
pero no para contender sobre dudas, porque uno cree que de todo se puede comer, y otro, que es débil, come solo legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque Dios es poderoso para afianzarlo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor de los muertos y de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque, está escrito, viviré, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Así que, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Por tanto, no nos juzguemos más los unos a los otros. Antes bien, proponed en vuestro corazón no poner tropiezo ni escándalo al hermano. Sé que estoy convencido en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, sino para el que lo tiene por impuro, para él es impuro. Pero si por causa de la comida entristece a tu hermano, ya no andas conforme al amor. No destruyas por causa de la comida a aquel por quien Cristo murió. No sea blasfemado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agradece a Dios y es aprobado por los hombres. Sigamos pues las cosas que sirven para la paz y para la edificación de unos a otros. No destruyas, por causa de la comida, la obra de Dios. Todas las cosas en verdad son puras, pero es malo para el hombre comer con tropiezo. Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en lo que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes fe? Tenla para contigo mismo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena, a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, es condenado, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. Para que concordéis a una sola voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse unos a otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Digo, pues, que Jesucristo fue ministro de la circuncisión por causa de la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por eso te alabaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Otra vez, alabad al Señor, todos los gentiles, y alabadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, saldrá una raíz de Isaí, y aquel que se levantará para regir a los gentiles, en él esperarán los gentiles. Ora, el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y estoy cierto también de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, pudiendo también amonestarnos unos a otros. Pero, hermanos, en parte os he escrito más audazmente, como para recordaros por la gracia que de Dios me fue dada, para que sea ministro de Jesucristo entre los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de ellos sea agradable, siendo santificada por el Espíritu Santo, de manera que tenga gloria en Jesucristo, en las cosas que pertenecen a Dios.
porque no me atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, por palabra y por obras, por el poder de señales y prodigios, en la virtud del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico he predicado el Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé por anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Antes bien, como está escrito, aquellos a quienes no fue anunciado lo verán, y los que no oyeron lo entenderán. Por lo cual, también muchas veces he sido impedido de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo ya lugar en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando parta para España, iré a vosotros. Porque espero de paso veros y ser por vosotros encaminado para allí, después de haber gozado un poco de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque les pareció bien a Macedonia y Acaya hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Esto les pareció bien, y son deudores de ellos, porque si los gentiles fueron participantes de los bienes espirituales de ellos, deben también ministrarles en los bienes temporales. Así que, cuando haya concluido esto, y haya consignado este fruto, pasando por vosotros, iré a España. Y sé bien que, yendo a vosotros, llegaré con la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. Y os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que luchéis conmigo en vuestras oraciones, por mí, a Dios, para que sea libre de los rebeldes que están en Judea, y que esta mi administración en Jerusalén sea bien aceptada por los santos, para que en alegría, por la voluntad de Dios, llegue a vosotros, y con vosotros sea recreado, y el Dios de paz esté con todos vosotros. Amén. Epístola a los Romanos, capítulo 16. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es sierva de la iglesia que está en Cencrea, para que la recibáis en el Señor, como conviene a los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que de vosotros necesite, porque ha sido ayudadora de muchos, y de mí también. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a Epéneto, mi amado, que es las primicias de Acaya para Cristo. Saludad a María, que mucho trabajó por nosotros. Saludad a Andrónico y Junias, mis parientes y compañeros de prisión que son notables entre los apóstoles y que también estuvieron en Cristo antes que yo. Saludad a Amplias, mi amado en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaques, mi amado. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los que son de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que son de la casa de Narciso, que están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, que trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persis, que mucho trabajó en el Señor. Saludad a Rufo, elegido en el Señor, y a su madre y la mía. Saludad a Asíncrito, Flegón, Hermas, Pátrobas, Hermes, y los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, Nereo, y su hermana, y a Olimpas, y todos los santos que están con ellos. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Las iglesias de Cristo os saludan. Os ruego, hermanos, que notéis a los que causan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los simples. En cuanto a vuestra obediencia, ha llegado a todos. Me regocijo, pues, por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno, e inocentes en cuanto al mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio y Jasón y Sosípatro, mis parientes.
Yo, Tercios, que escribí esta epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, mi anfitrión, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Epístola a los Romanos, capítulo 16. Conclusión. Aquel que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, conforme a la revelación del misterio que desde tiempos eternos estuvo oculto, pero ahora se ha manifestado, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se dio a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. Al único Dios sabio, sea dada la gloria por Jesucristo, para siempre. Amén. Escrito a los romanos desde Corinto, y enviado por Febe, sierva, de la iglesia en Cencrea.